Te voy a contar algo muy raro que me pasó una noche que iba de Monterrey rumbo a León. Aquella vez venía bajando por el tramo de Matehuala cuando se soltó un aguacero muy fuerte. Como mi camión venía muy pesado, pensé que sería mejor detenerme un rato antes de continuar mi camino. Bajé la velocidad para meterme en una cachimba, pero en el momento en el que me iba a salir de la pista me di cuenta que un hombre venía caminando por la orilla de la carretera. Se me hizo muy raro porque para empezar en ese tramo estás a mitad de la nada. No hay casas, ni pueblo cerca, además, aquel hombre no llevaba nada para cubrirse de la lluvia. Solo traía puesta una playera tipo polo de color azul y venía cargando una mochila pequeña que parecía pesar bastante. Me detuve más adelante donde estaban otros traileros platicando, la gran mayoría eran viejos conocidos de la ruta. Me bajé del camión, caminé hacia donde estaban para saludarlos y luego me fui a la cachimba para comprarme un café. Cuando iba de regreso para mi camión, noté que aquel hombre que había visto en la carretera estaba con los choferes que yo acababa de saludar. Si se me hizo muy raro ver a ese hombre caminando bajo la lluvia a mitad de la noche, imagínate lo que sentí cuando noté que ninguno de esos choferes le estaba poniendo atención. Caminé de regreso a mi tráiler, pero mientras más caminaba, más extraño se me hacía el comportamiento de ese tipo. Él intentaba llamar la atención de los otros choferes poniéndose en medio de ellos, se acercaba a sus caras y luego con una voz suplicante les gritaba que por favor lo llevaran a San Luis. Los tomaba por los hombros, trataba de tomarlos por las manos, pero por más que ese hombre se esforzaba para llamar su atención, nadie le hacía caso, como si todos lo ignoraran de forma deliberada o mejor dicho como si nadie lo pudiera ver o escuchar. No sé si fue la desesperación en su rostro, o que en algún momento aquel hombre comenzó a llorar, pero me dio tanta lástima ver que todos lo ignoraban que sin pensarlo, le grité que si quería yo lo podía llevar. Pero aquel hombre me ignoró por completo, después tomó su mochila y luego comenzó a caminar de nuevo por la carretera. Sin quitarle la vista de encima vi como ese hombre caminaba cabizbajo por en medio de uno de los carriles. Lo curioso es que aunque el tráfico le estaba pasando muy cerca, nadie le pitaba ni se frenaba. Fue entonces que decidí acercarme y de nuevo ofrecerme a llevarlo. Avancé a muy baja velocidad, y cuando estuve a un lado, le dije por la ventanilla que si quería que lo llevara. El hombre sin voltearme a ver me dijo que sí, y luego con la mirada agachada intentó subirse a mi camión. Parecía que le costaba mucho trabajo mover la mochila, hacía un esfuerzo impresionante como si la mochila estuviera llena de piedras o algo muy pesado. Así que desde arriba de la cabina le ofrecí mi mano para ayudarlo a subirla, pero al intentar ayudarle a levantarla sentí como si estuviera completamente vacía. Me sorprendí mucho, porque si la mochila estaba tan pesada, ¿cómo era que yo la levantaba tan fácilmente? La situación era muy rara, pero aún así, lo dejé que se subiera al camión. Lo saludé, pero cuando él me dio la mano, noté que estaba muy fría. Pensé que era por la lluvia, pero lo curioso es que su mano estaba completamente seca. Lo miré de arriba a abajo preguntándome cómo era posible que después de estar tanto tiempo en la lluvia estuviera completamente seco. Lo normal en esas circunstancias era que hubiera mojado los tapetes del camión, pero no había rastro de agua ni lodo en el piso. Sin prestarle atención a esos extraños detalles, reanudé de nuevo la marcha. Primero el hombre iba muy callado, pero de repente comenzó a llorar. Al principio no entendí lo que le pasaba, pero después me contó que estaba muy angustiado porque iba a dejar sola a su familia. Él me platicó que él también era chofer, pero que una hora antes se había peleado con su esposa por teléfono y que después de eso había tenido un accidente. Me dijo que le había ganado el peso de la carga y que se había estrellado contra el muro de contención. Yo traté de darle ánimos, le dije que lo importante era que él estaba vivo, que el camión y la carga se podía recuperar. Pero aquel hombre, con preocupación en sus ojos solo me decía una y otra vez que ya no podría ver a sus hijas. Le repetí varias veces que no se preocupara, pero él solo sollozaba sin dejar de repetir la misma historia. Cuando llegamos a una curva tuve que bajar la velocidad porque más adelante los servicios de emergencia estaban reduciendo carriles porque había ocurrido un accidente. De inmediato noté que un enorme camión se había estrellado contra el muro de contención y había sido tanta la fuerza del impacto que la cabina había quedado completamente destrozada. Al pasar por un lado del accidente no pude evitar ver que los del CEMEFO estaban tomándole fotos a un cadáver. Desde donde estaba solo alcancé a ver que la persona que había fallecido en el accidente llevaba una playera azul igual a la que llevaba el hombre que acababa de recoger.
Me giré para preguntarle al hombre si ese era el accidente del que me había platicado, pero él ya no se encontraba por ninguna parte. En ese momento sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, mis pies se enfriaron y mis labios se sintieron como si se hincharan. Seguí mi camino sin querer voltear hacia atrás. Con cada kilómetro que avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre me había contado, su angustia, sus lágrimas y sobre todo su deseo de ver a sus hijas una última vez. En el fondo, algo me decía que no se había subido a mi camión por casualidad. Cuando finalmente llegué a San Luis, me bajé del camión y me apoyé en la puerta, tratando de procesar lo que había pasado. La imagen del accidente seguía viva en mi mente, junto con el peso de todo lo que me había contado ese hombre. ¿Había sido solo una coincidencia? ¿O realmente lo había ayudado a hacer parte de ese último viaje? Me di cuenta de que mientras me contaba su historia, nunca mencionó miedo o rencor, solo una profunda tristeza por dejar a su familia. Quizás lo único que quería era sentir, aunque fuera por un instante, que regresó a casa. Me quedé por unos minutos rezando y pidiendo por el descanso de aquel hombre para que pudiera encontrar el camino de regreso a su hogar. Cuando volví a encender el camión sentí un tenue olor a humo de cigarro acompañado de una extraña tranquilidad. Tal vez ya había cumplido con lo que aquel hombre necesitaba, y aunque nunca sabré si pudo despedirse de sus hijas, en mi corazón quiero creer que así fue.